Muy buenas tardes, estimados participantes. Llegamos a la tercera semana y podemos ya iniciar el proyecto final de este módulo, como es el preparar un plan global basado en el enfoque de competencias. Es importante saber que un plan global es una estructura de planificación que uno tiene para guiar la enseñanza a lo largo de un periodo lectivo. Comenzamos. En términos generales, debemos pensar que cuando estructuramos un plan global, debemos iniciar con los datos generales. Un plan de asignatura requiere ser ubicado en un contexto y en un tiempo dado. Y como primera sección de este plan, debemos identificar a la asignatura, identificar al docente o identificarnos en este caso con todos estos detalles que tenemos a continuación. La universidad donde realmente se dicta la asignatura, la facultad, la carrera, la asignatura en sí, el semestre, si es en términos de semestres o año lectivo, durante qué gestión, la carga horaria y por supuesto el docente que rige o regenta esta materia. En segundo plano tenemos la justificación. Esta área es importante porque presenta los argumentos sobre la validez de la asignatura dentro del plan de estudios. Y no hay nada más importante que tomar en cuenta, reflexionar sobre estas preguntas de manera que sirvan de antecedente para la redacción de un buen párrafo, una buena justificación en la que podamos ver cuál es la importancia de la asignatura en el marco de la formación de esta profesión. Principalmente cuál es el aporte fundamental que la asignatura tiene para la formación profesional de la carrera. Es decir, cuál es su contribución para llegar al perfil profesional que se ha planteado esta carrera. Sobre todo teniendo en cuenta las demandas sociales y laborales existentes. Y es importante relacionar a la asignatura con otras asignaturas de semestres precedentes y posteriores, que es importante. Esta justificación nos dará los pilares fundamentales, para la existencia de esta asignatura en el contexto. Luego ya entramos en materia para diseñar cuál es la competencia de la asignatura en términos generales. ¿Qué es lo que queremos lograr? A diferencia de los objetivos del programa basado en objetivos, aquí nosotros nos tenemos que concentrar en qué competencias queremos nosotros lograr con esta asignatura. Y para esto tenemos, y ya habíamos hablado en sesiones anteriores, es ver qué es lo que debemos lograr. Sin embargo, en términos de redacción hay un cambio. Ver qué acción va a desempeñar, qué objeto va a ser el que influya a este desempeño, cuál es la finalidad y cuál es la condición de referencia. Estos 4 criterios nos ayudan a redactar nuestra competencia de asignatura tomando en cuenta realmente qué es lo que queremos lograr en términos de competencias, de hacer a nuestra asignatura una asignatura que vaya a tener un logro competente, eficiente y eficaz. No quiere decir eso que los anteriores planes globales eran ineficientes, de ninguna manera, pero aquí potenciamos la competencia, que es lo más importante en términos de ver que nuestro profesional va a ser competente para el mundo laboral en términos cognitivos, procedimentales y actitudinales. A partir de la competencia de nuestra asignatura, vamos a desagregar
es la misma en elementos de competencias, de acuerdo no en términos de contenidos, sino en términos de formación, que van a correlacionar en relación al número de lecciones que quisiéramos nosotros implementar, pero tomando en cuenta las competencias que vayamos a formular, teniendo en cuenta también los criterios de desempeño y las evidencias que queremos nosotros utilizar acompañados de los saberes, tanto procedimentales, conceptuales y actitudinales, de manera integral. Por eso, para lograr el desarrollo de una competencia, esta debe desagregarse en términos de elementos de competencia o ejes procesuales, criterios de desempeño que van a ser acompañados de evidencia y, por supuesto, integrados por los saberes. De manera que holísticamente preparamos la competencia de la asignatura en términos de elementos de competencia. Para formular los elementos de competencia, debemos considerar los siguientes. Primero, concentrarnos en el desempeño de la competencia de la asignatura. Por supuesto que a partir del saber hacer global y complejo de la práctica, que puede ser desagregado en desempeños más concretos, más pequeños, pero que tengan una importancia en el quehacer del cumplimiento de la competencia de la asignatura. Al identificar esos desempeños más concretos, vamos a ver lo fundamental que vayamos nosotros a redactar en términos de procesos o tareas que el profesional debe aprender a hacer a lo largo de todo el tiempo lectivo para lograr la competencia de la asignatura. Identificados estos elementos, hay que redactarlos de manera que consideremos la acción, el objeto que va a contribuir al desarrollo de esta acción y la condición de referencia. Aquí vemos que vamos a ya omitir la finalidad porque ya tenemos la finalidad. En cambio, estos elementos van a contribuir, estas acciones y estos objetos bajo condiciones de referencia nos van a ayudar a lograr la competencia de la asignatura. Estos deben ser acompañados por criterios de desempeño. ¿Qué entendemos por criterios de desempeño? Son aquellas pautas concretas y observables que se utilizan sobre todo para evaluar el desarrollo de un elemento de competencia. Por supuesto que hacen referencia a la complejidad y calidad que se espera de un elemento de competencia. Al elaborar los criterios, estos pueden denotar las siguientes condiciones que definen la calidad de desempeño expresado en el elemento de competencia. Por supuesto que vamos a concentrarnos primero, ¿cómo sabemos si lo que se está haciendo está bien? ¿Qué condiciones se deben cumplir para considerar un desempeño idóneo? Y por supuesto, ¿qué condiciones deben ser cumplidas para afirmar lo que se hace de forma eficiente, exacta y productiva? Por supuesto que aquí volvemos a ver los tres criterios con qué acciones vamos a tener, qué objetos vamos a tener que van a contribuir al logro de esa acción y la condición de referencia. Una vez formulados estos criterios, verifica si son suficientes para afirmar que el desempeño del elemento de competencia se va a realizar con idoneidad o si se requiere añadir más criterios. Estos criterios de desempeño van a ser acompañados, por supuesto, de evidencias, y estas son las pruebas concretas que permiten verificar el grado de formación o desarrollo de la competencia. Estos pueden ser en términos de producto o proceso, o en otros términos, en términos de demostración del logro de esta evidencia. Las evidencias son pruebas concretas que permiten verificar el grado de formación
o desarrollo de la competencia. Como dije anteriormente, estas pueden ser en términos de productos o desempeños. Las evidencias de producto hacen referencia a que se dé un desarrollo de la competencia en términos de grado, de cumplimiento. Por ejemplo, podemos ver un informe que ya se ha realizado al final del proceso, un cuestionario resuelto o tal vez una tarea construida por el mismo estudiante, de acuerdo a la asignatura. En términos de proceso, vamos a hacer referencia a las situaciones en las que se puede observar al estudiante poniendo en práctica lo aprendido. Por ejemplo, ver la performance del estudiante con la ayuda del docente u otros compañeros de una simulación, de una demostración o una práctica que requiere el concurso del proceso de manipulación o hacer algo para el cumplimiento de una competencia. Asimismo, estas evidencias nos van a demostrar que estas acciones que realiza el estudiante van a involucrar a los conocimientos, procedimientos y actitudes. Y estos hacen referencia a los saberes que queremos nosotros evidenciar a lo largo de cada competencia y cada elemento de competencia que nosotros hemos formulado. Estos saberes, por supuesto que ya habíamos comentado que se integran de manera muy holística. Es decir, no hay fronteras. Al efectuar un conocimiento, podemos hacer que el estudiante manipule algo y tenga una actitud al manipular ese saber. De manera que los estudiantes, de manera intrínseca, reconozcan que están haciendo algo y te están poniendo una actitud de manera que ésta contribuya al bien común del logro de la tarea. Entre los saberes tenemos los cognitivos, que son aquellos que se refieren a los conceptos, principios, teorías, hechos y datos que nosotros sabemos que contienen nuestros saberes sabios en el contexto de la asignatura. Estos pueden ser también considerados elementos declarativos que se refieren a un saber decir las cosas de acuerdo a una teoría y de acuerdo a una teoría comprobada, o vayamos a realizar algo que nos vaya a considerar que estamos nosotros usando esa teoría de manera pragmática. En términos de contenidos, podemos ver que pueden ser contenidos factuales que se refieren a hechos y a datos, o contenidos que se refieren a conceptos, principios y teorías. En los primeros, estos vamos a ver en realidad los hechos, acontecimientos, situaciones, datos o fenómenos concretos y singulares que vayamos a nosotros evidenciar de manera fáctica. Por ejemplo, el nombre de una capital o la fórmula química de un elemento en esa área. En términos de conceptos, los conceptos y los principios son términos abstractos que hacen referencia al conjunto de hechos, objetos o símbolos que tienen características comunes. Asimismo, el saber procedimental se refiere al saber hacer. Esto hace a que el estudiante vaya a demostrar sus habilidades y destrezas para realizar una tarea y resolver un problema en la práctica profesional, considerando un contexto particular. El saber hacer está asociado con esos contenidos procedimentales que comprenden tanto las habilidades de pensamiento, manipulación de símbolos, ideas, abstracciones, como destrezas que tienen que ver con lo sensorio-motor, es decir, con aquello kinestético, las habilidades y la manipulación de objetos. Perdón. En términos de procedimientos, estos pueden ser algorítmicos, que indican el orden y el número de pasos
que se ha de realizar para resolver un problema, viendo que vayamos a resolver cuando se realicen los pasos previstos y en el orden adecuado. Así se garantizan los resultados para tener una confiabilidad de manera recurrente cuando se vaya a realizar esta tarea. Por ejemplo, hacer una copia o sacar el área de una figura. En cambio, los saberes procedimentales en términos heurísticos son contextuales. ¿Qué quiere decir? Es que no son aquellos que se van a implementar de manera automática y siempre de la misma forma. Estos son aquellos que vayan a dar una solución a un problema. Por ejemplo, la interpretación de textos. Y aquí viene lo más importante. Aquí se manifiesta la competencia estratégica, porque dependiendo del contexto, va a realizarse un procedimiento para luego interpretar qué es lo que ha sucedido de manera estratégica y personal y o grupal. Finalmente tenemos los saberes actitudinales, considerando a estos a una disposición duradera, a evaluar de un modo determinado objetos, personas, situaciones y actuar. En consonancia con dicha evaluación, los valores van a relacionarse con principios éticos, con respecto a los cuales se siente un compromiso emocional y con los que se juzgan las conductas. Por eso tenemos que considerar 3 ámbitos de aplicación estos saberes actitudinales. La persona misma, por ejemplo, cuando uno se respeta a sí mismo, las relaciones interpersonales y el comportamiento del individuo con el medio, es decir, cómo actúo yo con mis principios, cómo me integro hacia los demás y cómo el medio va a ser parte de mi comportamiento en términos de situaciones, en términos de relaciones interpersonales, qué actitud, qué conducta ética yo voy a desempeñar dentro de estos 3 ámbitos. En realidad, estos son los elementos que nos van a ayudar a preparar una asignatura de manera holística, integrando, primero, la competencia de la asignatura, que van a desagregar en elementos de competencia, acompañados por criterios de desempeño, que, por supuesto, van a tener evidencias y van a ser integrados por los saberes. Así vamos a poder entrar ya a lo que es cómo vamos a lograr estas competencias, cómo vamos a planificar la enseñanza de la asignatura. Este es el momento en el que vamos a pensar qué capacidades y contenidos pretendemos desarrollar en nuestros estudiantes, qué hacer para lograrlo. Y, por supuesto, lo primero que nos vamos a preocupar en reflexionar es qué estrategias de enseñanza van a ser necesarias para que se adecúen a cada situación de aprendizaje. Esta reflexión nos hará pensar que las estrategias son realmente los instrumentos que nos ayudan a ver los procedimientos y ver los recursos que vamos a utilizar para promover aprendizajes significativos. Entonces vamos a ver este conjunto de actividades, técnicas y medios que vamos a planificar de acuerdo a las necesidades de los estudiantes, las competencias, objetivos, logros que perseguimos y la naturaleza de las áreas con las que nosotros vamos a implementar toda esta metodología de enseñanza, teniendo en cuenta, por supuesto, ya habíamos hablado anteriormente de nuestra audiencia, a quién vamos a nosotros brindar una guía, un acompañamiento,
una facilitación de todas estos caminos que nosotros necesitamos para el logro de una competencia. Es decir, que vamos a nosotros ver qué recursos vamos a necesitar, qué tareas vamos a utilizar para manipular, para hacer que los estudiantes de manera consciente, reflexiva e intencionada vayan a lograr sus objetivos de aprendizaje. Con estos términos, este es el momento en que nosotros, para cada elemento de competencia, para cada desempeño, para cada evidencia que nosotros querramos lograr, que nosotros querramos planificar en nuestra asignatura, vayamos a necesitar una estrategia de acuerdo al momento en el que se desempeña nuestra actividad. Ya habíamos visto estrategias preinstruccionales, coinstruccionales o postinstruccionales. De ahí nosotros podemos recurrir a la gama de estrategias que nosotros hemos compartido en este módulo y podemos hacer uso de objetivos, resúmenes, ilustraciones, organizadores previos, gráficos, hacer preguntas intercaladas, hacer pistas tipográficas y discursivas, hacer preguntas o ejercicios de analogías, construir mapas conceptuales y redes semánticas y, por supuesto, en otras áreas podemos hacer el uso de estas estructuras textuales. Así nosotros vamos a llevar a toda esta metodología de enseñanza a ver cómo vamos a comprobar si todo lo que hemos puesto en práctica ha sido, es medible y es objeto de una retroalimentación para constatar qué es lo que se ha logrado y qué se necesita innovar, modificar o cambiar finalmente. De ahí es que llegamos a la evaluación. Aquí tengo un ejemplo para ver ya en la cápite de evaluación. Nosotros vamos a ver particularmente una estructura. ¿Qué actividades de evaluación vamos a requerir? Pero sobre todo entendiendo que nuestra evaluación va a ser de tipo formativa, sumativa, diagnóstica, de una evaluación de manera reflexiva, como es la autoevaluación, una heteroevaluación por todo el conjunto de personas coparticipantes o coevaluación con nuestros pares. Estos tipos de evaluación van a hacer que nosotros vayamos a ver la evaluación formativa a lo largo del proceso que nos lleve a la acreditación por considerar la evaluación sumativa o hacer que nuestros estudiantes tengan procesos retrospectivos de autoevaluación para ver con qué elementos ellos están satisfechos y con qué elementos no lo están y merecen ser reconsiderados. Cuando hacemos una heteroevaluación, pensamos en el conjunto de personas que vayan a medir una tarea para el bien común. En cambio, cuando la coevaluación es puesta en práctica, hacemos que los pares tengan un respeto mutuo para hacer críticas constructivas, de manera que se pondere las fortalezas y se vaya a corregir, enmendar las debilidades o falencias. De ahí podemos derivar qué instrumentos vamos a poder nosotros utilizar para este tipo de evaluaciones y podemos ver una escala de valoración acompañada de rúbricas y por supuesto los estudiantes deben tener un conocimiento exacto del puntaje que van a lograr en cada tarea. Con estos elementos estos se van a ampliar de manera muy sólida en un próximo módulo. Finalmente terminamos nuestro plan global con la bibliografía, que es todo el material que nosotros necesitamos para el conocimiento, para el uso de la asignatura.
Aquí podemos utilizar no solamente una bibliografía física, pero también una bibliografía digital. Sin embargo, no dejan de considerarse los elementos constitutivos para tener una bibliografía muy bien establecida. Y refiriéndonos a un estilo, el estilo APA nos recomienda tener estos datos. Primero debemos considerar el autor u autores que vamos a poner en práctica, el año de publicación, el título de manera subrayada. Aquí amerita considerar el subrayado y no así las comillas que denotan una cita. Vemos la editorial donde se ha editado el material y el lugar de publicación. Estos elementos nos ayudan a construir una bibliografía en orden alfabético de manera ordenada y de manera que los estudiantes puedan recurrir a ella de manera muy puntual, viendo su orden alfabético y refiriéndose no solamente a la bibliografía textual, sino a la bibliografía digital requerida. Estos son los elementos que les van a ayudar a construir su plan global como proyecto final. Con estos elementos quiero agradecerles y desearles el mejor de los éxitos para su planificación. Muchas gracias.